estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 3 minutos. Tal y conforme lo anunciamos, nos acompaña esta mañana el ingeniero Humberto Heredia para hablar de un tema sumamente importante y que ha originado al mismo tiempo un gran escándalo con referencia a supuestas o presuntas irregularidades en el tema del proyecto Olmos y la concesionaria Odebrecht, una de las empresas más cuestionadas en Ecuador y en el lindo Brasil, por ciertos actos vinculados también a temas de corrupción en estos dos países. Ingeniero Humberto Heredia, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Wilson. Bueno, ingeniero, es la primera vez que voy a tratar el tema con dos personas que conocen, que son especialistas en este caso, pero revisando la información correspondiente, la verdad es que sorprende mucho, pero al mismo tiempo, como lambayicano, es un tema bastante indignante. Uno de los temas más trascendentales y escandalosos es el tema de la iniciativa privada, también el tema de la subasta de tierras. Yo escuchaba algunas de sus intervenciones con respecto a que lo que indigna es que la concesionaria Odebrecht no estaría gastando un solo sol, o no gastaría un solo sol en el tema de la ejecución de esta importante obra. Explíquenos un poco cómo es que se presenta la figura que beneficia a Odebrecht para que no invierta, tal y conforme ella se jacta de que lo va a hacer en el tema del proyecto Olmos. Bueno, en el caso de la iniciativa privada podemos afirmar que es una propuesta hecha por Odebrecht, realmente escandalosa, con un presupuesto sobrevaluado, además convocada ilegalmente. Voy a empezar por esto aparte porque cuando Odebrecht plantea su iniciativa privada ya existía una convocatoria, incluso ya había un ganador para elaborar los estudios para estas obras. Esa empresa fue, quienes habían hecho este estudio era la empresa Nippon Koei, contratada por el gobierno regional, contratada mediante un concurso internacional, y que para elaborar un estudio que ha costado $1.925.000, casi $2 millones, y sin embargo, Odebrecht ingresa su iniciativa privada posteriormente a este concurso, y cuando ya se le va a dar la buena pro a la empresa Nippon Koei, ingresa su expediente y es aceptado ilegalmente por el gobierno regional. ¿Cuál es el argumento que el gobierno regional de Simón Munaro tuvo para poder aceptar esta iniciativa privada? El argumento era que el agua ya llegaba. Ellos, no sé si recuerdas que dijeron que el agua llegaba a fines del 2009, primeros días del 2010 en el mejor de los casos. El presidente de la República en ese momento, Alan García, incluso salió a decir que en marzo de 2010 ya teníamos el agua. Y esto era un argumento completamente falso. O sea, el argumento para tratar de darle a la iniciativa privada Odebrecht, a pesar de las enormes desventajas que significaban esta propuesta, era que qué íbamos a hacer con el agua y el esperar un concurso internacional demoraba más y significaba sencillamente pérdida de muchos cientos de millones de dólares en producción. Y ese argumento era completamente falso. Estamos hablando de una especie de respaldo indirecto, o al menos trataron de taparlo por parte del gobierno regional, amparado quizás por el gobierno central que en ese momento representaba a García. El gobierno regional era el que promovía esta iniciativa privada. Inexplicablemente, yo Simón Munaro se prestó o fue el promotor de esta iniciativa privada, el que lo defendió, que lo sigue defendiendo, y el gobierno central estuvo ahí para tratar de que esto se lleve a cabo de todas maneras. En el camino nosotros demostramos que esa iniciativa privada era sobrevaluada. ¿Por qué? Cuando se hace el concurso internacional para elaborar los estudios de las obras de riego, el mismo CEPRI, Olmos, y el mismo PEOT indicaban que estas obras tenían un costo aproximado de 141 millones de dólares, pero incluyendo la presa Olmos, incluyendo incluso el costo que significaba todo el proceso de relocalización de la gente que vivía en la zona que iba a ser afectada por la construcción de la presa Olmos y de todas las obras de la iniciativa privada. Los gastos de IGB y otro tipo de gastos, claro, ¿verdad? Sin IGB. Entonces estábamos hablando que las obras que va a ejecutar Odebrecht, o que quiere ejecutar Odebrecht, costaban más o menos algo de 90 millones de dólares más los impuestos de ley. Sin embargo, cuando Odebrecht hace su propuesta indica 185 millones de dólares en obras, y eso realmente es escandaloso. Y para justificar este presupuesto, ellos, para empezar, plantean costos exagerados de lo que significan los materiales. Un costo, por ejemplo, del concreto de $1.250, 56% de gastos generales,
Entonces todo esto nos hizo a nosotros denunciar esta situación. ¿Y a razón de qué Odebrecht toma la actitud de sobrevalorar? Porque si Odebrecht sobrevalora, tiene que ser para tapar algo. ¿Qué es lo que Odebrecht quiere tapar con la sobrevaloración? Ellos dicen, el Estado no tiene por qué preocuparse porque no va a invertir nada. Por lo tanto, si yo cobro 200, 180, 200 o 300, no interesa porque el Estado no va a invertir un solo dólar. Pero ¿cuál era el objetivo? Si ellos colocaban el precio real de lo que cuestan las obras de la iniciativa privada, en este caso obras incluso sobrevaluadas y antitécnicas, y ese precio real no iba a pasar de 140 millones de dólares, entonces nosotros nos íbamos a preguntar, y todo el país iba a preguntar, ¿por qué vamos a darle estas obras a Odebrecht? Si con lo que ellos van a recibir, porque ojo, ellos no van a invertir, es una concesión en la cual ellos ponen como condición que se les entregue casi el íntegro de la venta de 38.000 hectáreas de tierras, y ellos por cada hectárea van a recibir 3.940 dólares. El resto va a ir al gobierno regional. 38.000 hectáreas por 3.940 dólares son aproximadamente 150 millones de dólares como mínimo que van a recibir. Es decir, que está justificado el gasto que se va a hacer, se va a hacer en la obra. Si o sea, ellos vienen sin un solo sol, venden las tierras, se encuentran aquí y con ese dinero ejecutan la obra. Claro, si las obras cuestan 140 o pone 150 millones de dólares, porque ellos siempre ponen gastos generales muy altos, y ellos dicen, oiga, las obras valen 150 millones de dólares, entonces ¿para qué les vamos a dar la obra? Ahí tendríamos que hacer un concurso. Y para tapar la no existencia de una razón para la concesión, se ven en la obligación de sobrevalorar para que tenga razón de ser la concesión. Y no solamente eso, Nippon Koei, que hace un estudio integral para las obras de riego, tiene un presupuesto de más de 360 millones de dólares para todas las obras, pero para un paquete de obras equivalente al de la iniciativa privada, su presupuesto llegaba a 140 millones de dólares aproximadamente. Entonces, está demostrado que esas obras están sobrevaluadas, y esa sobrevaluación tiene como único objetivo justificar la concesión, porque no olvidemos que los lambayecanos y todos los peruanos vamos a pagar más de 32 millones de dólares anuales por la concesión de las obras de trasvase. ¿Eso cuando ya esté todo ejecutado y listo para su funcionamiento? Cuando terminen las obras de trasvase, el túnel trasandino y la presa Limón Parcial. Cuando empieza a pasar el agua desde Huancabamba, digamos, ya vamos a pagar anualmente 32 millones. Son 15 años de concesión aproximadamente por 32 millones de dólares, más lo que está pidiendo adicionalmente estos últimos días Odebrecht, que son 71.7 millones de dólares, que quieren 13 años y medio aproximadamente. Entonces, estamos hablando de un escándalo en contra del Perú, porque los americanos vamos a pagar 32 millones de dólares que van a salir del presupuesto de la región, que si bien es cierto, el gobierno central lo avala, el gobierno central te va a pasar la factura al gobierno regional, va a decir, ya tienes en tu presupuesto, te corresponde por decir 50 millones de dólares, te estoy dando 32 para pagar estas obras, el resto te estoy entregando, ¿no? Entonces, y esos 32 millones que el gobierno regional podría pagar a Odebrecht anualmente, podrían o hubieran podido salir de la venta o de la administración del agua, pero ese tema se lo han dado también a Odebrecht. Claro, ese era el esquema. Bueno, nos vamos a sacrificar, se dijo, pagando 30 millones de dólares, que es altísimo, pero ya tenemos el agua, y el agua nos va a permitir recuperar esa inversión. Esa era nuestra fuente de ingresos para poder cumplir con la empresa concesionaria. Claro, porque esa agua se iba a vender, ponle que se hubiera vendido a 3 centavos o 4 centavos de dólar, no a 7 como piensa Odebrecht, y tranquilamente recuperadas entre 15 o 20 millones de dólares anuales, más el incremento de la producción en la zona y la generación de empleo. Sin embargo, nada de esto se va a dar, y más bien estamos hipotecando el futuro de Lambayeque por más o menos 15 años, asegurado ya por el contrato, 25 años de la concesión de obras de riego y el adicional de tiempo que está pidiendo Odebrecht. Ahora, por el tema que usted menciona, señor Heredia, el tema que es preocupante, ¿por qué? Porque bajo esta perspectiva, bajo este panorama, el presidente regional ya habría tenido que emitir algún tipo de pronunciamiento, porque si tenemos para pagar 32 millones anuales con el tema de la administración del agua y se la entregan a Odebrecht, quiere decir que de nuestro propio presupuesto vamos a tener que pagarle a Odebrecht 32 millones anuales. Claro. Entonces, ¿cómo ejecutamos obra en la región? ¿Con qué nos quedamos? Claro, la actitud de Humberto Acuña realmente es preocupante. Yo ya he denunciado esto varias veces en campaña electoral. Ofreció revisar el tema de Olmos, ofreció revisar el tema de la iniciativa privada en campaña electoral. Incluso yo fui convocada a una reunión con él, y él se comprometió para pedir apoyo, y él se comprometió a ejecutar a revisar estos contratos. Sin embargo, lo primero que hace es formar una comisión constituida por integrantes, de los cuales todos prácticamente, con la excepción del alcalde de Olmos, que últimamente está incluso en contra de esta iniciativa privada,
todos habían adelantado opinión, y lo que tenía que haber hecho Humberto Acuña, si hubiera querido revisar realmente estos contratos, tenía que haber convocado al equipo que hizo la denuncia ante la Contraloría y ante la Fiscalía por la ilegalidad de estos contratos. Sin embargo, no nos convocó, no nos hizo una consulta y como era de esperar, esa comisión ya dio un informe favorable a Odebrecht. ¿Por qué? Porque estaban gente que desconoce completamente el tema. Yo puedo decir que ese informe de la comisión, aparte de que parece que hubiera sido escrito totalmente por Odebrecht, dictado por Odebrecht, en parte demuestra una ignorancia total de los miembros de esa comisión que han participado en la elaboración de este informe. Eso es escandaloso realmente. Y la actitud de Humberto Acuña está hipotecando, repito, y lo has afirmado tú también, el futuro de Lambayeque. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero para obras y además porque son procesos plagados de corrupción. Por supuesto, pero llama mucho la atención la actitud de Humberto Acuña por la siguiente razón.